Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a una gran invitada, alguien que ustedes bien conocen, siempre nos trae temas importantes. Noviazgo adolescente. No solo para los padres de familia que en un momento determinado se pueden preocupar por ese noviecito o noviecita de los hijos, sino por los mismos jóvenes que aprendan a identificar un noviazgo sano, porque a lo largo de los años me ha tocado vivir la experiencia de tantas personas que desde el noviazgo están ya tolerando lo intolerable. Nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, a quien le agradezco como siempre su presencia en el programa y con quien siempre me preparo para tomar mis apuntes. Maite, como siempre, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y soy toda oídos respecto a este importantísimo tema que, como me permití decir, pues me ha tocado ver situaciones muy desafortunadas donde ya desde el noviazgo había claras señales de que por ahí no iba una buena relación. Así es. Sí, pues un placer como siempre, llena de alegría de estar aquí hoy contigo y con todo tu auditorio. Los saludo a todos. Y pues sí, hablemos de este tema que es tan importante. De hecho, bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo la violencia escala hasta el peor de los extremos, ¿no? O sea, que puede ser el asesinato. Estamos viendo, bueno, en particular la oleada de feminicidios que nos asola, en fin. Y vemos que muchos son precisamente en jovencitas, todavía adolescentes. Entonces sí, es un tema que nos preocupa desde luego y que creo que necesitamos reenfocar, necesitamos darle un giro ahí al caleidoscopio, creo que a la cultura en general, o sea, es un problema social profundo que tenemos que transformar y creo que pues para transformar el mundo tenemos que empezar por nosotros mismos, que es lo que sí podemos hacer, ¿verdad? A veces da mucha impotencia decir este mundo se cae en pedazos, ¿qué hago? Pues vayamos a nosotros mismos, que eso sí lo podemos hacer y creo que sí, yo sí confío en que eso tiene un impacto. Entonces, bueno, hay que empezar por decir, o sea, me ha tocado en consulta, ¿no? Que de pronto llegan los papás con estas preocupaciones y de pronto dicen, es que no sé si permitírselo a mi hijo, a mi hija adolescente, es que yo digo que está todavía muy chiquito, que ahorita no se, que nada más se preocupe por la escuela, que estudie. Eh, Hay este tipo de preocupaciones y a veces ese tipo de soluciones, entre comillas, que damos, que creo que muchas veces puede ser que sean bien intencionadas, pero no nos llevan a un buen lugar. Bueno, empezar por decir que, desde luego, el noviazgo y la adolescencia, además de ser realidades que tienen que ver con nuestros procesos biológicos, con nuestra realidad biológica, desde luego también tienen que ver con lo social y con lo cultural y con la historia, desde luego, por lo tanto, ¿no? El concepto de adolescencia, como lo conocemos, apareció apenas después de la Segunda Guerra Mundial. Antes en realidad no existía, o sea, se pasaba de ser niño a tener responsabilidades adultas. Claro, por supuesto, el proceso biológico de desarrollo evidentemente ocurría, pero la dimensión social hacía que el paso de la infancia a la vida adulta fuera directo. Entonces, la adolescencia, como la conocemos hoy, es un fenómeno relativamente nuevo, podríamos decir, y también el concepto de noviazgo que tenemos ha ido evolucionando. El concepto de noviazgo, por ejemplo, de hace unas décadas, todavía de la generación de mis padres, era diferente al que me tocó a mí vivir y es diferente al que les está tocando vivir a los hoy adolescentes. El noviazgo hace unas décadas se concebía como el paso preliminar al matrimonio, ¿no? Hoy ya no se ve así necesariamente. Hay muchas formas de ver, ahorita veremos el noviazgo, eh, pero pues tiene que ver incluso con la expectativa de vida, ¿verdad? Antes la gente vivía menos, entonces se casaba antes, tenía hijos antes. Ahora a lo mejor ya las personas que deciden casarse se casan a los 30 o hasta 40, en fin, todo se ha ido como retrasando. Y entonces hoy, de pronto los papás, sobre todo en contextos más
urbanos, digamos a partir de una clase media baja, dicen, no, primero que mi hijo estudie y casi casi ya que tenga la maestría o que esté trabajando o que tenga casa propia, entonces ya que se preocupe de esas cosas. Y eso nos coloca fuera de la realidad. O sea, sí, la adolescencia es el momento donde va a despertar Eros. Y creo que siempre que nos peleamos con la realidad, lo que provocamos es sufrimiento. Entonces, más bien, abramos los ojos, aceptemos el curso de la vida, el proceso y el ritmo de la vida para acompañarlo y fluir con él, porque entonces podemos crecer. Entonces, pues no podemos pedirles a nuestros hijos que se esperen a enamorarse cuando tengan 30, ¿no? Más bien, vamos a aprender a acompañarlos. Vamos a aprender a acompañarlos, como dices, para darles herramientas para tener noviazgos, relaciones románticas sanas. Justamente ahorita vamos a hablar de cómo es que los vamos a poder acompañar. Entonces, repito, como para que quede claro la idea, creo que el prohibicionismo en general no funciona, lo cual tampoco significa, porque también me ha tocado ver familias o entornos, o a mí misma cuando era adolescente me tocó escuchar comentarios donde a lo mejor te presionan, ¿no? Ay, ya tienes novio y el novio, ¿para cuándo? O que le dicen al papá, oye, ya hueles a suegro y la adolescente así como de trágame tierra. Entonces, yo lo que digo es, hay que respetar los ritmos y entonces ir caminando con nuestro hijo, con nuestro sobrino, con nuestro alumno, si somos docentes, acompañándolo a su propio ritmo, en su propio paso. La adolescencia es una etapa fundamental porque es una etapa muy importante en el proceso de individuación y vamos a empezar a experimentar, a socializar de otra manera, una forma de vivir en donde vamos ya ganando cierta autonomía que no teníamos cuando éramos niños. Entonces es muy importante permitirla, acompañarla y también contenerla con los límites adecuados a la etapa del desarrollo. La verdad es que en cuanto a la aparición del Eros, y todos seguramente recordaremos aquellos tiempos, es una etapa de una intensidad, de una inocencia, que creo que por eso tal vez todos tenemos recuerdos y experiencias que nos marcaron de esos primeros amores. Porque entramos, pues sí, desde la inexperiencia, lo cual nos hacía de alguna forma entrar más abiertos, no traíamos heridas de guerra, aunque sí traíamos la mochila de los mensajes que habíamos recibido en casa y en la sociedad, y eso es justamente sobre lo que aquí vamos a tratar. Nosotros como adultos, ¿qué mensajes podemos darle a los jóvenes y a los niños y niñas para que vayan llenando su mochila con herramientas, no con lastres, sino con herramientas? Como dices, la violencia es una realidad. Se hizo una encuesta en donde se decía que las mujeres, esta se aplicó en chicas entre 15 y 18 años, y 5 de cada 10 decían haber sufrido alguna forma de violencia en sus relaciones de noviazgo. Entonces sí es muy elevado y eso es justamente lo que necesitamos transformar, porque entonces lo que nos marca en la adolescencia no es la experiencia amorosa, sino la experiencia de la violencia. Y eso es una impronta que para la vida adulta es un peso grande. Aquí yo te preguntaría, Maite, disculpa la interrupción, pero ¿qué hacemos cuando vemos a nuestro jovencito o jovencita en una relación donde hay violencia, que es de diferentes formas? La gente piensa, bueno, no le pega. No es cosa de pegar. Es ya esa imposición de que tienes que hacer lo que yo te digo, es ese jaloneo a veces del brazo, a quién estás mirando. ¿De qué manera podemos nosotros concientizar a los jóvenes de que el noviazgo es una etapa en donde jamás debe existir ningún tipo de violencia? Sí, creo que es algo que necesitamos desde las etapas más tempranas, o sea, desde que son bebés, desde que empiezan a socializar
en el jardín de niños, o sea, desde que son de verdad muy pequeñitos, tenemos que trabajar muchísimo en construir el buen trato, en enseñarles, por ejemplo, en la educación sexual que se da a niños. A veces los adultos pensamos que en la educación sexual a los niños les vamos a hablar de coito y de cosas adultas, desde el imaginario adulto. Y una parte muy, y no es así, por supuesto, una parte muy importante de educar, por ejemplo, la sexualidad en los niños, es enseñarlos a decir no. Y esa es una gran herramienta para prevenir abuso. Y eso a veces lo podemos hacer en ejercicios tan sencillos como, a ver, si te hago una caricia, ¿eso te resulta agradable o no? Si te doy un pellizco, ¿eso te resulta agradable, sí o no? Claro, no lo vamos a lastimar, pero es como irlo enseñando, a veces desde su sensibilidad más básica, ¿no? Si tu compañerito de la escuela te rasguñó, ¿eso te gustó? ¿Fue para ti agradable, sí o no? Y validar su no, enseñarlos a decir no, No. desde bien chiquitos, Ujú. desde bien chiquitos. Y a veces desde la experiencia más básica, que es la sensorial. Y eso los va a ir conectando también con sus emociones. Y entonces irlos entrenando en la capacidad de decir no para que cuando lleguen a la adolescencia, si algo sucede que no les gusta, que se sienten violentados, puedan decir no. A lo mejor ya no lo hicimos de niños, bueno, pues entonces ahorita es donde tenemos que empezar a entrenar y creo que desde ahí es muy importante generar un clima de confianza con los jóvenes para que sí nos cuenten lo que les está pasando. Si nos ponemos en el papel del sermón, del regaño y de la prohibición, lo que va a suceder es que van a seguir haciendo lo que están haciendo, pero no nos lo van a decir. Y el riesgo crece muchísimo más porque están solos y están muchas veces desinformados. No significa que no vayamos a poner límites, por supuesto que sí. Como adultos que somos, nos toca también encauzar y poner límites, pero que sean límites desde, sí, la firmeza, pero siempre una firmeza respetuosa, amorosa, y eso nos lo van a agradecer, porque ellos también necesitan sentirse guiados, protegidos, encauzados. Bueno, entonces, entendiendo que el noviazgo es esta experiencia en un sentido amplio que nos hace intimar con un otro desde el romance, desde la sexualidad, desde el afecto, desde esa atracción que tiene todas esas dimensiones, es importante que acompañemos a los adolescentes de la siguiente manera. En primer lugar, necesitamos dejarles muy claro que un ser humano no completa a otro, que un ser humano no completa a otro. Es decir, que ellos son seres completos, autónomos, independientes, o están en ese proceso de serlo, y que entonces su relación con los otros desde el amor romántico es de compartir, es de acompañarse, no es de completarse, no es de llenar vacíos, ¿no? Ni que el otro te dé lo que tal vez no tienes o no tuviste. Esto, por supuesto, va a ser un proceso. Yo sé que suena así como, ¿y eso cómo se hace? Pero justamente hacia allá vamos. En primer lugar, creo que lo más importante es validar lo que sienten, acompañarlos, porque eso es lo que les va a permitir a ellos mismos respetarse y validarse. ¿Cuáles son las señales de alarma frente a las cuales tenemos que estar bien atentos? Cuando vemos que empieza a aparecer en la relación de nuestro hijo, de nuestra hija, celos, reclamos, control. Lo que decías de la violencia es muy importante. El Instituto Politécnico Nacional, tal vez muchos ya lo conozcan, diseñó esta herramienta que se llama violentómetro, que creo que es súper útil y muy clara, donde nos va mostrando desde los actos de violencia más sutiles, pero que son violencia, como dices, que puede ser incluso hacer comentarios sobre la manera de vestir, celar, hacer comentarios o impedir que la persona a lo mejor desarrolle su vida social, salga con sus amigos. Están desde las formas más sutiles de violencia hasta lo que va escalando, hasta llegar, como decíamos, al máximo extremo, que sería incluso el homicidio.
pero hay una escala muy completa, que pueden consultar en el violentómetro para identificar desde las señales más sutiles, porque hay algo que tenemos que enseñarle a los jóvenes es, ninguna violencia, por más sutil o pequeñita que nos parezca, puede ser admitida. Ninguna se justifica. Ninguna, exacto. Si la justificamos y permitimos la conducta, de hecho, lo más probable es que ésta vaya en aumento, crezca. Entonces, es muy importante detener, parar, poner el no desde las formas más sutiles de violencia. ¿Qué tendría que suceder para que un noviazgo adolescente sea un noviazgo sano? ¿Qué mensaje le tenemos que dar a los jóvenes? Hay que dejarles claro que ni a ti, ni tú eres dueño de tu pareja, ni tu pareja es tu dueño. Nadie le pertenece a nadie. Algo que también necesitamos acompañar y contener. Cuidar que no, claro, el enamoramiento lo sabemos, a todos nos nubla, andamos volando, y en la adolescencia pues es muy fácil, y bueno, y nos pasa a los adultos, como arrastrarse por esa emoción y de pronto a lo mejor descuidar la escuela, y yo estoy de acuerdo que también tienen que atender la escuela. O sea, creo que no, la solución no está en prohibirles tener novio o novia, sino más bien irlos acompañando y enseñando a delimitar cada aspecto de su vida, a enseñarles que su vida es como un pie con muchas rebanadas y que una rebanada es la de su vida amorosa, pero no lo absorbe y no lo engulle todo. También está su labor en la escuela, también están sus responsabilidades en casa, también está su vida social, también están sus actividades deportivas. Y entonces necesitamos irlos ayudando a trazar esos límites para que ese enamoramiento no se lo coma todo, ¿no? Que no lo absorba todo. Enseñarlos también a disfrutar el presente, a vivir en el presente. De pronto también vemos cómo los adolescentes, y nos pasa también a los adultos, y lo vuelvo a decir porque creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajarlo en nosotros mismos. Recordemos que en la educación es el ejemplo lo que arrastra. Entonces, si nosotros estamos modelando relaciones de parejas que no son sanas a nuestros jóvenes, pues por mucho que les hablemos cosas lindas, lo que van a aprender es lo que están viendo. Entonces, empecemos por revisarnos a nosotros. Bueno, estar en el presente, no entrar en estas ansiedades de, ¿y si se acaba? ¿Y si no duramos? ¿Y si me deja? ¿Y si se va? Bueno, pues si se acaba, se acabó. O sea, también como acompañarlos desde ahí, mostrándoles que sí, que puede ser que termine, que sí le va a doler mucho, posiblemente, y que vamos a estar para ellos para acompañarlos, y que ese dolor va a pasar, y que hoy en el presente, viva el presente y disfrute lo que hay. Como cuarto punto, tendríamos también que acompañarlos para que respeten su propio ritmo en cuanto a la sexualidad, que vivan y disfruten su sexualidad sin prisa. ¿Eso cómo se hace? En primer lugar, informándolos. Se han hecho ya muchos estudios que han demostrado que mientras más eduquemos a nuestros niños, niñas y jóvenes en sexualidad, van a vivir su sexualidad con más conciencia, con más responsabilidad, y de hecho van a tender, y se han hecho ahí estudios y estadísticas, van a tender a retrasar el inicio de su vida sexual, y lo van a hacer además de manera más responsable. Entonces, la educación no significa que estemos incitando a los niños, al contrario, les estamos dando recursos para tomar una decisión mucho más segura, mucho más consciente. Entonces, acompañémoslos a su ritmo y enseñándoles siempre que la sexualidad se vive desde el consentimiento y desde la autonomía, no desde la violencia, ni desde la presión, ni desde la coacción. Y como decía, ahí cómo lo hacemos, dándoles nosotros mismos esa validación para que ellos tengan la seguridad de tomar sus propias decisiones.
Y por supuesto, ejercitar siempre la comunicación. La comunicación como la clave de cualquier relación interpersonal. Creo que esas serían como tal las claves para una relación básicamente sana entre jóvenes. Sí, me parece sumamente importante. Yo he estado aquí anotando, ojalá, queridos amigos, nos demos el tiempo de anotar muchas de estas cosas. Aquí estamos de vuelta ya, queridos amigos, bien descansados. Regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Y Maite, antes de llegar a nuestras conclusiones, danos tus datos para las personas que deseen contactar contigo. Con todo gusto. Les dejo mi número, pueden escribirme a través de WhatsApp o hacerme una llamada y si no les contesto de inmediato, me reportaré con ustedes. Es el 55 27 24 3406. 55 27 24 3406. Ahí está Exactamente. nuestra querida Lore ya poniéndolo frente a tu imagen para que las personas que quieran contactar con Maite pues lo hagan con toda y absoluta confianza. Nos has dado, mi querida Maite, siento yo, las dos partes, ¿no? Lo que son las señales de alarma que yo anoté aquí, los celos, el reclamo, el control, la violencia, en ninguna de sus formas debe ser admitida. Nos hablaste de un violentómetro, ¿verdad? ¿Dónde podemos consultar el violentómetro? En internet, así lo buscan en cualquier buscador, ponen violentómetro y les va a aparecer la imagen. Viene así el esquema que elaboró el Poli y creo que es una herramienta muy útil, muy clara, donde nosotros mismos nos podemos dar cuenta de las violencias que padecemos muchas veces y que ni cuenta nos damos o que ejercemos también y ni cuenta nos damos y necesitamos hacernos responsables. Y bueno, nos hablabas de lo sano, educar a nuestros hijos, ¿no? En que nadie es dueño de nadie. Y bueno, aquí el ejemplo de la pareja papá y mamá va a ser fundamental, ¿verdad? Nos hablas de que el noviazgo no puede ser el todo que absorba todo lo demás, donde por tener un novio, una novia, ya no puedes ir a jugar fútbol con tus amigos, ya no puedes salir con tus amigas al cine, etcétera, ¿no? Vivir en el presente, sin pensar en lo que pueda llegar a pasar más adelante. Respetar el ritmo de la sexualidad dando información y sobre todo enfatizando que la sexualidad se vive desde el consentimiento y desde la autonomía. En el momento en que ya se empieza a ejercer presión, eso ya es un signo de alarma, ¿no? Así es. Y por supuesto la comunicación. ¿Algo más que nos quisieras decir, mi querida Maite? Sí, pues bueno, como a manera de conclusión decir, bueno, creo que sobreproteger a nuestros hijos, a veces pensamos que nuestra tarea es evitarles el dolor. Y no, la vida a veces duele, la vida a veces duele. Y ellos también necesitan crecer, experimentar, cometer sus errores. O sea, metiéndolos también en la vitrina, no les ayudamos, al contrario, no les permitimos desarrollar sus recursos, aprender de sus experiencias. Entonces, más bien lo que necesitamos hacer es acompañarlos para que ellos vayan experimentando, vayan saliendo al mundo, pero que no lo hagan solos, que lo hagan con nuestro apoyo, con nuestra orientación, con la responsabilidad que eso implica para nosotros y el trabajo que eso implica para nosotros, pero permitiéndoles experimentar la vida, porque pues también a eso vinieron, a eso vinimos todos, y la sobreprotección no es el camino, ya sea que la ejerzamos prohibiéndoles o que estemos todo el tiempo encima de ellos. Creo que no ese es el camino es generando la confianza y la confianza se genera con respeto, con libertad. Y la libertad, claro, siempre trae también límites y trae responsabilidad. Y creo que es desde ahí, desde donde podemos acompañarlos de manera más efectiva y sobre todo también más amorosa. Importante decir, el amor adolescente sí es amor. No ridiculicemos. A veces también decimos, ay, pues qué, ay, son unos niños, es un noviecito ahí. No, sí es amor. Validemos y respetemos la experiencia de todas las personas
en cada una de sus etapas, en cada una de sus edades. Las experiencias de los niños y niñas son importantes, las experiencias de los adolescentes son importantes y el amor adolescente sí es amor. Entonces, respetémoslo desde ahí, acompañémoslo y creo que es importante ser eso, una fuente pues de apoyo, de empatía, de solidaridad con los jóvenes. Y desde ahí los podemos proteger mucho más que si les prohibimos y los asfixiamos. Claro. Creo que nos das pautas muy claras, Maite, cosa que yo te agradezco. Estoy segura que nuestro tema va a ser de mucha utilidad para muchos padres de familia, maestros, familiares, que vemos a tantos jovencitos a nuestro alrededor y que a veces entramos en una especie de pánico ante la posibilidad de que ese noviazgo implique otras cosas. Creo que el acompañamiento es la clave, la comunicación y la confianza que se puede generar. Maite, ¿algo más antes de despedirnos? Sí, pues que eduquemos en el amor, desde el respeto, desde la responsabilidad, desde el placer y no desde el miedo, no desde el miedo. Creo que eso también sería una piedra en la mochila que lejos de ayudarnos, nos va a estorbar, ¿no? A veces llegamos a la vida adulta viendo al otro como un rival, como un enemigo, y así el encuentro no es posible. Entonces, eduquemos desde el amor, desde el respeto, desde el gozo, y creo que podremos tener muchos mejores resultados. Muchísimas gracias, Maite. Ahí sigue estando el teléfono a la vista de todos ustedes para las personas que deseen contactar con nuestra invitada. Por hoy nos vamos a tener que despedir. Como siempre, Maite, muy agradecida por tu participación. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre. Muchas gracias. Todo Gracias, mi Maite. agradecimiento. Gracias. Y bueno, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias una vez más a nuestra invitada, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.